¿Cómo están todos? Muy bien. El día de hoy vamos a tener el mensaje también disponible en formato folleto, por lo que ya después del culto pueden tomar un folleto al respecto. El título se llama La vida eterna versus la santa muerte. La vida eterna versus la santa muerte. No sé si ustedes han escuchado acerca de los que llaman la santa muerte, ¿verdad? Pero del día de hoy hay unos 2 millones de personas que adoran a la santa muerte, lo que ellos llaman santa muerte. Y se dice que comenzó en México y que ya está agarrando auge en los Estados Unidos entre las comunidades mexicoamericanas. Entonces, aunque el día de hoy se trata de una mezcla de ideas católicas y mesoamericanas, la verdad es de que esa idea de andarle rindiendo culto a la muerte no es nada nuevo. En el mundo pagano, las personas tienden a rendirle culto a lo que ellos creen que tiene mayor poder. En el caso de los que le rinden culto a la muerte, pues creen que no existe mayor poder que ese, ya que según ellos, nadie se escapa de la muerte. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo en todos los pueblos ha existido eso, ¿verdad? Unos le dicen, ¿qué es lo más poderoso? Dicen, pues el sol. Entonces, ¿qué hacen? Adoran al sol. Otros dicen, las estrellas. No, las estrellas son lo más poderoso que puede existir. Entonces le adoran a las estrellas. O unos, la lluvia, mira cuánta torrencial, ¿verdad? Cuánto esto, ¿no? Entonces adoran a la lluvia. Y me acuerdo que en México una vez vi una pirámide y se veía el dios de la lluvia y parecía un elefante, porque tenía así como una trompa. Y entonces nada más en la trompa es la que parecía el elefante, nada más. Pero entonces así las personas, ven lo que según ellos es más poderoso en el mundo y dicen, voy a adorarle a esto. Entonces aquellos, que dicen, pues la muerte. ¿Quién se escapa de la muerte? O sea, ¿qué puede ser más poderoso que la muerte? Y empiezan a adorar a la muerte. Me acuerdo cuando hace tiempo ya he visto un artículo o algo así, una persona mencionando de que según esto no le temía a la muerte, y dice, no, o sea, es porque le temen a la muerte que le adoran. Y entonces sí, esa misma persona se contradijo, porque si yo no le temo a la muerte y tenía aquí lo que ellos le llaman la santa muerte, casi la ponen como la que ponen la Virgen, ¿no? Pero con un esqueleto, ¿no? Así adentro. Y entonces dicen, pero yo le adoro para que cuando yo me muera, pues me vaya bien. Entonces realmente adoran, ¿verdad? Porque le tienen miedo, como diciendo, mira, yo hago la paz contigo y tú le haces la paz conmigo. Entonces realmente, ¿verdad?, los que dicen eso, ¿verdad?, que adoran a la muerte, es porque tienen temor a la muerte, y eso es lo que los conduce a rendirle culto a la muerte y servirle toda una vida, ¿verdad? Y con tal de que su experiencia con la muerte sea lo más grato posible. Lo que ignoran, ¿verdad?, lo que ellos ignoran, y es que si usted no piensa en Dios, si usted no piensa en el cristianismo, si usted no piensa en nada, sino haz de cuenta es una persona como ellos, sea pagana, en el sentido que nada más usted ve las cosas de este mundo y se acabó, pues el razonamiento suena lógico, según ellos, porque digo, ¿qué es lo más poderoso que la muerte? Pero también suena algo que ellos ignoran que alguien ya venció la muerte. Alguien ya venció la muerte y nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de también vencer la muerte junto con Él. Entonces esas personas, ¿verdad?, que creen en eso de la muerte y todo eso, es como eso de hechicería. Hay personas que se meten en hechicería y todo eso porque piensan, ese es lo más poderoso, hasta que se topan con el Evangelio de Cristo, se topan con la verdad, se topan con Dios. ¡Wow! O sea, se toman con el poder de Dios y dicen, no, o sea, el poder del diablo no es nada en comparación al poder de Dios. Entonces, por eso que a estas personas, ¿verdad?, que tal vez adoran a la muerte y cosas así, que a nosotros se nos hace muy foráneo, muy, wow, pero ¿cómo es posible? Hay que comprender de dónde vienen sus razonamientos. Y entonces decirles, mira, pues ¿sabes qué? Yo quiero platicarte de alguien que ya venció la muerte. Te quiero platicar de alguien que sí pudo vencer lo que para ti es lo más poderoso que puede existir en esta vida. Pues yo conozco a alguien que hasta lo venció, hasta venció la muerte, y usted empieza a evangelizarlo. Ahora queremos preguntarles,
¿Cómo comenzó la muerte? ¿Cómo comenzó la muerte? Vamos a irnos desde el inicio, ¿verdad? ¿Cómo comenzó la muerte? Cuando Dios creó los cielos y la tierra y al ser humano, la muerte no existía. Al principio, cuando todo era perfecto, la muerte no existía. Y no nada más en cuanto a lo que sabemos que es la muerte, sino hasta en cosas prácticas, en el sentido de que hasta los animales y Adán y Eva eran vegetarianos. Y usted lo puede ver eso en Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30. Tanto para los animales como para Adán y Eva, lo que tenían que comer en las verduras, las frutas, todo eso. Pero no tenían que matar a un animal para comérselo, ¿sí me explico? Ahora yo sí les quiero explicar algo, que no lo tengo aquí, pero es que el día de hoy decimos, mira, se murió la planta, mira, se murió el árbol. Bueno, bíblicamente las plantas, los árboles, todo eso no tienen vida. Bíblicamente, cuando nosotros decimos que se muere una planta, en la Biblia se dice que se marchitan o se secan. Mira, la hierba se seca, la flor se marchita. Sí, entonces se marchita o se seca, pero no muere, porque bíblicamente, acuérdense que están los días de la creación, y en un día él puso las plantas, y en el siguiente día, cuando empieza a crear los animales, es cuando dice, y en este día creó los seres vivientes. ¿Sí? Digan, a las plantas no les llama seres vivientes, pero de los animales en adelante, después los animales, después va a ser el hombre, el sexto día es cuando se crean los seres vivientes. Entonces, por eso les quiero decir, bíblicamente, las plantas no tienen vida, están hechos para alimento de nosotros los que sí tenemos vida. Y a diferencia obviamente de entre el animal y el hombre, es que el animal tiene vida, tiene espíritu de vida, eso lo dice la Biblia. Pero nuestra vida, nuestro espíritu viene directamente de Dios. Es del Espíritu de Dios, de aliento. ¿Se acuerdan que Él dio aliento, ¿verdad?, a Adán desde el principio? Entonces es la gran diferencia. Pero entonces, como le decíamos, al principio no existía la muerte. Increíble, ¿no? Pero es verdad. Ahora fíjense, Génesis capítulo 2, versículo 9, si usted va con su Biblia. Pero en el huerto del Edén, ahí en medio, había dos árboles distintos a todos los demás. Ahí en Génesis 2:9 estaba el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida, eso es lo único que se menciona que tiene vida. El árbol de vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y ahí en el capítulo 2, versículos 16 y 17, fíjense lo que dice. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente, ¿qué? Ciertamente morirás. Acuérdense, no existía la muerte, pero si desobedeces, ahí sí va a existir la muerte. Pero en pocas palabras, Adán y Eva podían escoger entre dos cosas: la vida a través de la obediencia o la muerte a través de la desobediencia. No comes esto. Entonces, fíjense, estaban los dos árboles y el que él enfatizó es de que no comas no comas este. Me recuerda lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? De que yo no codiciaba, algo así, pero nada más porque estuvo el mandamiento de que no codiciará, en mí se llenó de codicia. O sea, que hasta parece que uno quiere hacer lo que le dicen que no haga. No pises el césped. Y ahí ponemos el pie, lo pisé. No hagas ruido, ¿verdad? Y no hagas esto, y parece, solamente 55 millas por hora. Vamos, parece que hasta nos alienta. Entonces él mencionó, o la vida o la muerte. En pocas palabras se puede decir que eso es lo que cada árbol daba u ofrecía. Uno ofrecía la vida y el otro ofrecía la muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 12, si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12, ahí claramente se ve cómo es que al principio no existía la muerte, ya que la muerte es producto directo del pecado.
Por lo tanto, antes de que haya pecado, no hay muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por eso es muy importante, hermanos, también creer, les voy a tirar esto aunque no es el tema, en eso de que cuando hablamos acerca de cómo la evolución es una falacia, la evolución es una mentira, y cómo la creación, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque para que realmente existiera evolución, eso significaría que antes de Adán y Eva sí existiera ¿qué? La muerte. De que por muchos millones de años los animales murieron y de repente hay más y todo. ¿Sí me explico? Entonces es como que si antes de que Adán y Eva pecaran ya hubiera existido la muerte. Y no existía la muerte. Fíjense lo que dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo? Por un hombre. Se refiere pues a Adán, ¿no? Adán y Eva. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no fue sino hasta que el hombre pecó que comenzó a existir la muerte. Y todo eso aconteció en la era patriarcal. En la era patriarcal, es decir, cuando Dios hacía pactos con los padres de familias. Ahora vamos a ver acerca de la muerte en la era mosaica. Cuando ya comenzó Moisés, ¿no? En la era mosaica Dios le volvió a dar la opción a su pueblo entre la vida y la muerte. Y con estas palabras, si pueden ir conmigo a Deuteronomio capítulo 30, ahí el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 30, voy a leer el versículo 15 y luego el versículo 19 al 20. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, por un lado está la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, te lo estoy poniendo delante de ti. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Estoy ya en el versículo también 19 y 20. Dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ¿qué dice? Escoge pues la vida. Es interesante, ahí en la era patriarcal, mira, aquí está el árbol que ofrece vida, aquí está el árbol que ofrece muerte. Mira, yo te digo, no agarres este. Y ahora él le está diciendo: mira, te ofrezco, te pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge. Ahora está enfatizando la vida. Escoge la vida. Y continuando ahí dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y luego fíjense lo que dice la primera parte del versículo 20. ¿Cómo es de que uno escoge la vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, así delante de, mira, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí está el bien, aquí está el mal, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escoge la vida. Pero, como ya te habrás imaginado, ellos tampoco atendieron la voz de Dios, y la muerte continuó reinando durante ese periodo de la humanidad también, en la era mosaica. Ahora vamos a ver acerca de la muerte en la era cristiana. Ahorita estamos en la era cristiana, desde que Cristo ya vino. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 56. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Dice aquí: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, en la parte donde dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dando a entender lo que le da fuerza a la muerte, ¿qué es? Es el pecado. ¿Por qué? Porque se acuerdan ahí en Romanos que vimos ya que es por eso de que entró el pecado que entró la muerte. Entonces, entre más pecado haya, pues más muerte. Y dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué? Porque si no hubiera ley,
pues no hubiera pecado. En otra parte de la Biblia se menciona, sin ley no hay pecado. Pero cuando se hace ley y no se obedece, ya hay pecado. En el caso de con Adán y Eva, nada más era uno, nada más era un solo mandamiento: no comas de este árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y mal. Era el único mandamiento: pueden comer de todos los árboles que quieran, nada más no coman de este. Y pum. Acuérdense, eso significa que ellos tenían libre albedrío. Porque unas personas piensan, bueno, pero es que ¿por qué Jesús? ¿Por qué es que Dios puso ese árbol ahí? Acuérdense, si no lo hubiera puesto, no hubiera existido el libre albedrío. El hecho de que uno puede decidir lo que uno quiere hacer. Si no, nada más serían como robots. Simplemente se hacen lo que dicen y todo eso, y no hay realmente una persona en ellos, en donde la persona escoge y dice qué quiere hacer. ¿O cuántos de ustedes quieren tener como pareja, o sea, en su matrimonio, alguien que está ahí porque usted se los dice? ¿O usted prefiere que ellos estén ahí con usted por voluntad propia? Por voluntad propia, ¿verdad? Porque eso realmente es amor. Si se está nada más ahí, pero porque se tiene que ser y todo eso y aquello, y no se quiere, pues no hay amor, ¿verdad? Pero entonces es mejor. Entonces Dios quiere que le amemos a Él así como Él nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí vemos el resultado del pecado es la muerte. ¿Y por qué existe el pecado? Pues porque por la ley. Entonces la única manera de detener la muerte es que la muerte cometa fraude contra un hombre sin pecado. Es decir, que se le dé muerte a alguien que no cometió pecado. Y entonces fíjense lo que dice Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Estoy tratando de meter mucha doctrina, pero estoy tratando de explicarlo lo más fácil posible. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice el versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos, cuando dice los hijos se refiere a la humanidad, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, lo que es usted el día de hoy, es un ser mortal. Dice, participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús se hizo humano, se hizo hombre. Antes siempre estaba en la diestra de Dios. Él era uno con el Padre y el Espíritu Santo. Él siempre ha existido y coexistido junto con el Padre y el Espíritu Santo. Eso lo menciona ya al principio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, ya. Y Él vino y se encarnó. Entonces, ahora, ¿por qué encarnó? Para Él poder participar de muerte. Para Él también poder. Y porque solamente un hombre puede morir por los pecados del hombre. No un ángel, no una criatura que no sea humana, tiene que ser humano. Entonces Jesús ya era 100% Dios, pero Él tenía que ser también 100% hombre. Y es por eso que Satanás, cuando tentó a Jesús, hombre, porque Satanás bien que veía que Él era hombre, pero Él no pudo con Él. Uno dice, ¿pero por qué entonces Satanás estuvo ahí perdiendo el tiempo si sabía que no podía con Él? Es que no sabía. No sabía que no iba a poder con Él. Acuérdense, Dios es el que sabe todas las cosas. Satanás no lo sabe todo. Entonces fíjense lo que dice aquí continuando ahí en Hebreos 2, 14 y 15. Entonces, así como, por decirlo así, la raza humana, ¿verdad? Participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? Ahí dice en el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es, al diablo. Ahí dice, ¿verdad? Al final del versículo 14. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Y él quería destruir al diablo por medio de la muerte. Cuando dice por medio de la muerte se refiere a su muerte, o sea, de Jesús. ¿Y qué más? Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se acuerdan lo que le mencioné al principio? Era que como los que andan adorando la muerte ¿es para qué? Porque le tienen miedo a la muerte. Por lo tanto, pues quieren hacer como paz con la muerte, para que no. Entonces le tienen temor a la muerte, por lo tanto están en servidumbre a la muerte. Entonces aquí dice, librar a todos
que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 4, la segunda parte del versículo 15, la segunda parte del versículo 15 de Hebreos 4. Dice, hablando de Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como hombre, como humano, pero sin pecado. Entonces la muerte hizo fraude contra él, porque él murió cuando él no había pecado. Entonces ya la muerte cometió fraude contra Jesús al hacerlo morir, por lo que ahora la muerte tiene que sujetarse a lo que Jesús diga. Sí, ahora yo no te debo a ti, la raza humana te debía a ti, porque pues la paga del pecado es muerte, pero yo no te debía. Pero al momento en que tú me cobraste a mí lo que no me tenías que cobrar, ahora yo tengo crédito. Ahora yo tengo crédito. Por lo tanto, yo voy a escoger las almas a las que yo les voy a dar crédito, con el crédito que me gané porque yo pagué algo que no tenía que pagar, y pues yo quiero salvar a fulanito, manganito, a todos los que crean en mí y salvarlos de la muerte. Entonces Jesús venció la muerte. ¿Te acuerdas lo que dijimos antes ahí en 1 Corintios 15:56? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pues la manera en que Jesús destruyó al diablo y a su imperio de la muerte fue, vayamos a Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjense, acuérdense, el poder del pecado era la ley. Es una cadenita, ¿verdad? El muerte es producto directo del pecado, el pecado es producto directo de no obedecer la ley. Entonces en Colosenses 2, 14 y 15 dice lo que Jesús hizo al morir él en la cruz, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, se refiere a la ley, la destruyó, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque la ley decía, mira, el que no haga esto morirá. Y yo me encontraba en la lista. Ya me merezco la muerte. Entonces es una ley contraria a nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo él? La anuló. La anuló con su propia muerte, dice, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acuérdense que en otra cita menciona que el ministerio de Moisés, que el ministerio que fue grabado en piedra, es un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. Así lo dice otro pasaje de las Escrituras. Y él anula esa ley. Con su propia muerte, dice que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, ahí en Colosenses 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿de qué cosa? De ese poder, porque el poder del pecado es ¿qué? La ley. Por lo tanto, si yo te quito esa autoridad, es como que si a un policía le quitaran, pues bueno, o sea, ya antes de que le quitaban aquí el sheriff, le quitaban o que le quitan la placa. No, en este caso lo que él quitó fue la ley. Es decir, el policía te dice, tú hiciste mal porque hiciste esto y esto y esto, y por lo tanto tantas. Pero ¿qué tal si no existe la ley que diga eso? Lo que dice el policía. Pues va a decir, pues no hay pecado, porque no hay ley. Entonces fíjense, despojando a los principados y las potestades, o sea, de ese poder con el cual ellos tenían la potestad o la autoridad de darle muerte al ser humano, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, de esta manera, no solo Jesús pudo resucitar él, porque en él no había pecado, sino que también puede rescatar las almas que mueren, ya que ahora él tiene en sus manos, adivinen qué, las llaves del Hades y la muerte. Eso lo menciona Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18, la segunda parte del versículo 18 dice que él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya no lo tiene Satanás, lo tiene Jesús. Ahora Jesús es el que decide. Él tiene las llaves y él puede rescatar todas las almas de la muerte. Qué bonito, ¿no? Ya él tiene autoridad. ¿Se acuerdan cuando él ya resucitó y antes de ascender a los cielos
toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Antes no. Pero entonces por eso Pedro, cuando él predica, él dice, vean, ustedes lo mataron al autor de la vida, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y le ha dado un nombre, vean, que es más glorioso que todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Él ahora tiene toda autoridad. Entonces tal vez la pregunta ya personal de cada uno de nosotros, o los que todavía estamos con ese temor a la muerte, porque es cierto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que le tienen temor a la muerte? Yo conozco personas, o a veces platicando, tal vez platicando con tu compañera de trabajo, tal vez platicando con la mamá de los niños que son compañeritos de la escuela de tus niños, ¿verdad? Y así, y sienten un temor a la muerte. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que no sé qué me espera. No sé. Pero entonces la pregunta ahorita que quiero contestar, que ya sería personal de cada uno de nosotros, es: ¿me puede Jesús rescatar de la muerte? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Amén. Esta salvación fue planeada, fíjense, antes de los tiempos de los siglos, hermanos. Esto de la salvación no es algo que de repente se le ocurrió a última hora a Dios, porque todo le echó a perder ahí Satanás a su creación. No, esto ya estaba planeado desde antes de los tiempos de los siglos. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. O sea, antes ya estaba todo eso planeado. Pero dice después, ahí mismo en el versículo, pero más adelantito, en el versículo 10, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Antes ya estaba planeado, pero hasta ahorita se manifestó ya con el Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué cosa hizo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Y qué cosa? Y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Y uno dice, ¿y qué es el Evangelio? Ya que es por medio de eso que sacó ya la inmortalidad y la vida, y quitó la muerte. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Ahí en la segunda parte del versículo 3 dice esta es la predicación, o sea, esto es lo que predicamos. Y dice entonces el versículo 3, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces acuérdense, cuando él estaba aquí en su ministerio, él llegó a resucitar personas, ¿o no? Sí. ¿Los apóstoles llegaron a resucitar personas o no? También, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también llegó a pasar eso, personas que fueron resucitadas. Pero ellos fueron resucitados en un cuerpo igual al que tenían antes. Es decir, hasta Lázaro, el que le dijo, vea, Lázaro, ven fuera, él resucitó en un cuerpo como el que tenía antes, es decir, un cuerpo mortal. O sea, tarde o temprano, todas aquellas personas que les fueron resucitadas, tarde o temprano iban a volver a enfermarse o a tener un accidente o algo, o a morirse de viejitos y morir. Pero Jesús es el primero que entonces resucita, incorruptible, inmortal, para ya no morir jamás, en un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que entonces nos da a cada uno de nosotros que creemos y obedecemos en Él. Entonces, ahí dice, entonces esa es la gran salvación, que tenemos fe en alguien que venció la muerte, porque resucitó. No nada más un espíritu, no, resucitó su cuerpo mortal, resucitó. Y ahorita Él se encuentra, ese cuerpo resucitado se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, si tú obedeces el Evangelio, tú también serás resucitado cuando Cristo venga. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 21 al 23. 21 al 23. Entonces, todo esto platíqueselo a una persona que adora la muerte. Uno dice, ¿pero cómo es posible? Pues es que para él eso es lo más poderoso que existe en el mundo. Nadie se escapa de la muerte, dice él. Pero el Evangelio es que sí, hay alguien que escapó de la muerte, y no para morir otra vez.
Porque cuántas personas también en el hospital el día de hoy dicen, ¡capum! Ah, lo resucité, ¿verdad? Porque nada más les pusieron unas cositas ahí, ¡capum! Y ya lo resucité y todo. Pues sí, pero quedó con el mismo cuerpo que más tarde se va a también volver a enfermar o a ser viejo y a morir otra vez. Pero en el caso de Jesús, sí, resucitar en ese cuerpo en el que había muerto, pero ya para no morir jamás. Entonces no venció la muerte nada más por unos años más y otra vez volver a morir, sino para estar vivo para siempre. Entonces fíjense, 1 Corintios 15, 21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué dice? También por un hombre la resurrección de los muertos. Así como es bien verdad, o no es verdad que por Adán y Eva es que todos morimos. ¿Verdad que es bien real? La muerte es bien real, ¿verdad? Hay muchas personas que no les gusta hablar de la muerte. Uy, no, ¿verdad? No hables de la muerte, así, ay, como que les da así. Hay unos que hasta se espantaron al ver el boletín, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y es que puse en el boletín esa ilustración de que la muerte estaba siendo destruida, así está. ¡Ah! Está así como diciendo, ay, ya me están dando matarile. Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como antes esa era una realidad, lo de la muerte, esta ahora es la nueva realidad en Jesús. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, cuando Él resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Pero no se fijaron en algo. ¿Quiénes son los que van a ser resucitados en su venida? Los que son de Cristo. Muy importante, ¿no? Los que son de Cristo. ¿Qué debo hacer para ser de Cristo? Sería la siguiente pregunta. Bueno, el primer paso ya lo hiciste, que viene siendo escuchar el Evangelio de las buenas nuevas de Jesús, de que Él no nada más murió por ti y fue sepultado, sino resucitó y venció la muerte. Dice Romanos 4:25, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque 1 Corintios 15 dice que si Él todavía estuviera muerto, Jesús, nosotros estamos todavía en nuestros pecados. No hay ni una esperanza. Pero como Él realmente resucitó, ahorita el que leí fue Romanos 4:25. Murió, ¿verdad?, por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Para que quede bien claro que sí, Él murió por nuestros pecados. Porque, acuérdense, ¿a los cuántos días resucitó? No sé. Entonces, de que murió, ¿verdad? De que murió y tuvo sus días en que estuvo muerto. Porque entonces dice, bueno, pero si Él no tenía que pagar por el pecado, porque Él no tenía pecado, ¿cómo es que sí hubo un lapso en el cual Él estuvo muerto? Pues porque lo hizo por usted y por mí. O sea, por todos nosotros, por todos los que creemos en el Evangelio del Señor Jesús, para justificarnos a nosotros. Ustedes saben, entonces el primer paso ya lo hiciste, de que escuchar el Evangelio. El segundo paso, ¿qué sería? Creer en Él. Una cosa es que usted sepa cuál es la salvación que le está ofreciendo Jesús, y otra cosa es que usted lo crea. Entonces Juan 3:16, yo creo que se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Y eso es lo que nosotros creemos, en la vida eterna, lo que creemos y en lo que queremos, ¿verdad? Vida eterna. Lo que el día de hoy, como les digo, ¿verdad?, ¿cómo le llaman a la muerte? Los que le adoran a la muerte le llaman la Santa Muerte. Pues no tiene nada de santo. No tiene nada de santo. Pero le llaman la Santa Muerte porque lo hicieron ahí su nichito y todo eso, ¿verdad?, para adorarlo y todo eso. Pero no tiene nada de santo. Ahora, vayan conmigo a Hechos 17, 30 y 31 para ver el tercer paso. Entonces, el primero es oír, el segundo es creer, y el tercero es que te arrepientas. O sea, ¿para qué te vas a seguir conduciendo a un camino de muerte si quieres vida eterna? ¿Ves? Si lo que tú estás haciendo, lo que tú estás practicando, lo que tú estás viviendo te está conduciendo a la muerte, es decir, porque sigues pecando y pecando y pecando, ¿eso cómo le va a estar diciendo a Dios que tú realmente quieres vida eterna?
Entonces, para que realmente tú muestres al Señor que tú te quieres realmente, tú quieres vida eterna, es que tú ya dejes de andar sembrando pecado y pecado y pecado en tu vida. Entonces, fíjense lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, es cierto, tal vez tú eras ignorante, tal vez tú no sabías nada de esto, pero ahora no, ahora sí ya sabes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, no sé si se están dando cuenta, pero en cada paso de salvación se enfatiza la resurrección, la resurrección, la resurrección. O sea, hermanos, es que eso es nuestro ancla, o sea, eso es el centro del Evangelio. Que si no existiera la resurrección, entonces sí, pues tiene sentido los que adoran la Santa Muerte. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ha habido resurrección. Resurrección de alguien. Y no para morir otra vez, sino para vivir eternamente. Entonces yo quiero adorar a esa persona. Yo quiero adorar al que me puede ofrecer vida eterna. Yo quiero adorar a Jesús, mi Señor. Entonces fíjense, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y por qué? Porque dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el cuarto paso es que confieses tu fe en Jesús. Ya que fíjense lo que dice Romanos 10, 9 y 10, otra vez, atado a la resurrección del Señor. Es bien importante, o sea, en todo esto que uno realmente crea en su resurrección. Porque si usted no cree en la resurrección del Señor Jesucristo, entonces nada del resto de las cosas cristianas que usted haga tiene sentido, si es que realmente no cree en su resurrección. Entonces fíjense, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice después? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tú puedes confesar mucho a Jesús, pero si no crees en tu corazón que realmente Dios resucitó de los muertos, no hay salvación. Y el quinto paso, Romanos 6, 4. El quinto paso es de que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, se fijan otra vez la resurrección de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros adoramos, ¿verdad?, a Jesús, adoramos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo dijimos que cómo Pedro dijo que quién era Jesús? Ustedes mataron al autor de la vida, autor de la vida. Hermanos, si yo quiero vida eterna, y espero que también ustedes igual, y así también los que nos visitan. Entonces aquí dice así, todos nosotros andemos en vida nueva. ¿O cuántos de ustedes prefieren que al bautizarse se queden ahí abajo? ¿Ya? Porque cuando baja representa ¿qué? Muerte, ¿verdad? Sepultura, y luego resurrección. Ya, usted no quiere servir a la muerte, porque si no lo tendremos que tener ahí abajo. Ahí abajo, ¿verdad? Pero no, si lo quiere ser resucitado también, y tener una vida nueva, una verdadera conversión. Entonces, la nueva realidad en Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21, Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Ahora, esta cita es muy buena comparando esto, la realidad que existía antes, acerca de cómo se acuerdan que Satanás tenía el imperio de qué, y el imperio de la muerte, en el cual todos estaban sujetos, ¿verdad?, por el temor a la muerte, porque no existía resurrección antes. Esta era la realidad en la que se vivía antes, y por eso hasta cosas grotescas y feas, ¿verdad?, todos aquellos que creen en eso de la muerte y adoran a la muerte,
Y se acuerdan de cómo, quiénes eran, ¿verdad? Que al sur de México, que hasta hacían todos esos sacrificios, y sacaban el corazón y que todo eso, una cosa fea. Y las calacas y todo eso. Y por eso el día de hoy, no sé si se dan cuenta, pero poquito a poquito quieren avanzar en lo de la muerte. Ya después, no, pues obviamente que al final de octubre, ¿qué es lo que celebran? El Halloween y todo eso. Hoy tenemos un folleto que se llama ¿Es Halloween un día santo? ¿Verdad? Y ahí vemos que no, para nada. Pero se celebra la muerte, realmente. Entonces, y pues ustedes saben como en México, ¿no? También ahí al principio de noviembre está el Día de los Muertos. Pero poquito a poquito en la moda aparece toda la muerte, cositas con una calavera, y camisetas con calaveras, y chaquetas con calaveras, ¿verdad? Y todo con calaveras. Pero pues ¿a quién está sirviendo? ¿A la muerte o a la vida? Yo quiero que me identifiquen con la vida, no con la muerte. Entonces fíjense, esto, me gusta mucho esta cita porque queda bien claro. Mira, así como era bien ciertísimo que la muerte reinaba, así también es bien ciertísimo esta nueva realidad en Cristo. Veámoslo. Es Romanos 5, 17 al 21. Lo menciona, lo explica 3 veces para que quede bien claro. Fíjense, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. ¿Qué cosa? Reinó la muerte por el pecado de Adán y Eva. Esa es la realidad de antes. Y luego, ¿qué es la nueva realidad? Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. La segunda vez que lo explica. Tercera vez que lo va a explicar ahora, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vean, si tú crees con todo tu corazón que esa era la realidad de antes, y vaya que tenemos la evidencia en cuántas personas no se han muerto desde que Adán y Eva pecaron, cómo la muerte ha reinado, pues así como es bien ciertísimo todo eso, esta es la nueva realidad para los que hemos sido justificados en el Señor Jesucristo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se acuerdan? Porque el poder del pecado es la ley. Y aquí dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque al principio, ¿qué decimos? Nada más eran ¿cuántos mandamientos? Un mandamiento. Y luego están los 10 mandamientos. Y luego después quién sabe cuántos mandamientos se han hecho y se han inventado desde entonces. Y entre más y más mandamientos hay más ¿qué? Más pecado. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más, cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Versículo 20. Sobreabundó la gracia. Pues más gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, díganme cómo esa comparación tan tremenda de una página y ahora la nueva página en Cristo está ahí está todo. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la muerte? Ya que ahora en la era cristiana tenemos la esperanza ahora de la resurrección. ¿Qué le va a pasar a la muerte a final de cuentas? Bueno, quiero enseñarles un versículo que está bien escondido. Me refiero a bien escondido porque todo el capítulo es pura condenación bien horrible, excepto este versículo. Es en Oseas 13:14. Dicen que Oseas es el libro de los fresas, porque Oseas entonces, pero Oseas 13:14 dice, otra vez, si ustedes ven todo el capítulo, es pura condenación y puras, toda la cosecha
que está teniendo de Israel y su pueblo y todo eso, de sus pecados, de lo que han sembrado. Pura condenación, pero horrible. Pero en eso nos da un botoncito de esperanza, un brillo de esperanza en toda esa condenación. Oseas 13:14. Es que están buscando Oseas porque dice, ¿dónde está Oseas? Osea, ¿dónde está Oseas? Oseas 13:14, fíjense. Ahora, fíjense, este versículo está así como medio escondidito ahí en el sentido de que es totalmente contrario de todo lo que dice el contexto. Porque nos está dando un brillo de esperanza de lo que va a venir después, porque Oseas es del Antiguo Testamento. Pero está tan escondido que hasta unas traducciones de Biblias lo han malinterpretado y le han puesto el mismo contexto que el resto, dando a entender cosas negativas también. No, porque hasta el mismo apóstol Pablo, cuando habla acerca de la resurrección y todo eso, agarra ese versículo y le menciona que se trata de eso, de la vida eterna que ya podemos tener en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice aquí en el Antiguo Testamento, Oseas 13:14. En el contexto es pura condenación, pero este versículo dice, de la mano del Seol los redimiré. O sea, toda es pura condenación y pura muerte y todo eso, todo el capítulo. Pero va a haber esto en el futuro. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré, ¿qué dice? De la muerte. Y luego se dirige a la muerte. O sea, Dios se dirige a la muerte. Y fíjense lo que le dice. ¿Qué le dice? Oh muerte, yo seré tu muerte. Y hasta se me hace así la piel chinita. Le dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Acuérdense, en el pasado lo más poderoso que existía era eso de la muerte, porque nadie escapaba de él. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y ya estaba profetizado desde aquí, desde el Antiguo Testamento. Dice, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es decir, no va a tener absolutamente ninguna compasión por la muerte. Lo va a destruir y destruir para siempre. Entonces dice, es hermoso. Entonces en 1 Corintios 15:26, después de que cita esa cita del Antiguo Testamento, habla acerca de de las cosas que van a acontecer, de que como Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida, y luego cómo Él va a reinar, y luego aquí al final dice 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hay otras citas que dice la muerte será destruida. En Apocalipsis hay una cita que dice, ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. Y ahí entonces, ¿qué le va a pasar a la muerte? ¿Cómo la va a destruir? Lo dice Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades, que es otra manera que se llama el Seol, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces uno puede ver para que todo se elimine, para que todo se destruya, hasta la misma muerte Dios lo va a destruir. Le dice, yo seré tu muerte, yo te voy a poner fin. Porque ¿se acuerdan? Al inicio de la creación ¿existía la muerte? No existía la muerte. Fue un producto del pecado. Por lo tanto, si la muerte no existía eternamente, significa, si tuvo un inicio, significa que puede tener un fin, porque era algo que fue creado. Entonces, ¡pum!, se le va a dar fin. Entonces las cosas van a ser como eran antes, que no hubiera nada de pecado. Y no nada más no pecado, ¿quién va a ser también lanzado al lago de fuego? El diablo también. O sea, tampoco vamos a tener a alguien que hay que nos tiente para que empiece otra vez lo de la muerte. No, ni él. Todo eso va a ser destruido. Y para finalizar, simplemente quiero puntualizar. Entonces, si estamos diciendo que la vida eterna versus la santa muerte, ¿quién es la vida eterna? Es Jesús. Acuérdense, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Era el diablo. Y Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y fíjense lo que dice, hablando de que como Jesús es la vida eterna. Fíjense lo que dice 1 de Juan 1:2. No estoy hablando del Evangelio, sino estoy hablando de la epístola de Juan. 1 de Juan 1:2. 1 de Juan 1:2.
hablando el apóstol Juan acerca de Jesús, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús mismo en Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es la vida, Jesús es la vida eterna. Como dijo Pedro, Él es el autor de la vida. Y para terminar, Juan 11:25, y con esto terminamos. Aquí es cuando Lázaro había muerto. Estaban Marta y María llorando, ¿verdad? Y Jesús le dice a Marta, Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Hermano, en serio que cuando uno se da cuenta de que esa es la nueva realidad en la que podemos vivir, hermanos, este mundo se transforma en otra cosa. Tenemos una esperanza viva, una esperanza, hermanos, que pues sí, tal vez en 40 años yo me muera físicamente, ¿verdad? Mi alma va con el Señor, pero después Él va a resucitar también mi cuerpo en el postrer día, en la resurrección de los muertos, y dice entonces que va a sonar la trompeta, ¿verdad? Y va a venir Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo serán resucitados, ¿verdad? Y los que estén todavía con vida, ¿verdad? Que sean de Cristo, serán transformados y van a esperar al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Hermanos, lo máximo que yo tendría que esperar, para ver al Señor, sería 40 años si es que me muero a los 80. Ya les dije mi edad. Pero otros menos, tal vez otros 30, otros 20, otros 10, otros 9, 8, 7, 6. Pero hermanos, falta poquito, ¿verdad? Falta muy poquito, ¿verdad? Para que veamos al Señor Jesucristo cara a cara y veamos toda esta salvación tan grande de la que tanto hablamos en la palabra de Dios. Entonces vaya que si vale la pena, si es que se le puede llamar pena, vivir todas esas tribulaciones y todas esas penas en este mundo, vean, solo para ser firmes y fieles en Cristo. Nos sigamos adelante. Entonces, si hay una persona que todavía no se ha rendido, vea a los pies de Cristo, todavía no se ha puesto Cristo en el bautismo, todavía no tiene usted la esperanza de vida, porque usted todavía está con el temor de la muerte, pero quiere el día de hoy, vea, ya tener muerte, sepultura y resurrección en Cristo, en el bautismo, lo puede hacer el día de hoy, si es que no lo ha hecho el día de hoy, ahorita que tengamos el himno de invitación. Pues muchas gracias, hermanos y amigos, y Dios los bendiga.